minutitos más y estamos entonces. Estamos con el curso segundo medio. Esta es la clase de lengua y literatura con el profesor Reinaldo Vergara. Estamos en la clase del 6 de mayo y comenzamos con una revisión del ejercicio realizado el día de ayer. ¿Ya? Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ir viendo también las respuestas y sobre todo los argumentos de por qué esas respuestas. ¿Ya? ¿Ven ya mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Sí, ya. Y eso es lo de hoy día. ¿Ven ahora el texto? Sí. Sí, ya. Partía el ejercicio de ayer con lo llamado el espejo de Matsuyama, ¿cierto? Anónimo japonés se refiere a que es un cuento, ¿cierto?, tradicional del cual no se conoce su autor. Si se fijan, yo aquí en el mismo texto he ido destacando algunas cosas y esto que tengo destacado aquí, de alguna manera, son los aportes para ir marcando las respuestas correctas, ¿ya? Dice la pregunta 1, al principio, la madre veía en el espejo a una hermosa joven debido a qué. ¿Ya? Aquí lo que uno tenía que decir era por qué la mamá, ¿cierto? Al principio decía que veía a una hermosa joven en el espejo. ¿Ya? ¿Quién la tenía buena esta pregunta? Yo. Muy bien, muy bien. Claro, pues lo que pasa es que la niña nunca había, la mamá, perdón, nunca había visto un espejo, nunca se había visto a sí misma en un espejo. Entonces, yo aquí les pregunto, ¿cuál sería una inferencia que yo pudiera sacar de esta información? ¿Qué podría yo inferir de aquí? ¿Cómo era Que la era gente humilde. mamá? ¿Era gente muy humilde? Ya, bien. ¿Cómo era físicamente la mamá? Muy bonito. Muy bonita, exacto. Y Y mire, joven. y joven ya, perfecto. Entonces, es muy genial lo que dijeron ustedes porque además ocuparon el concepto de paráfrasis porque no dijeron hermosa joven, ¿cierto? Sino que era muy bonita, creo que lo dijeron ustedes. ¿Ya? El concepto de joven también se aplica igual. Déjenme ver que creo que llegó más gente. Ya, me devuelvo. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, aquí, por ejemplo, cuando me preguntan el tema central de la narración es lo que apunta a esta pregunta, la habilidad que hay de fondo es síntesis global, ¿ya? En el fondo me están preguntando cuál es la idea central de este texto, cuál es es el tema central de este texto y requiere la habilidad de síntesis, porque yo cuando hago la síntesis, yo estoy respondiendo de qué se habla. Entonces, acá en este texto, muchas personas se confunden porque no ven el viaje como un tema fundamental dentro del texto, ¿ya? El viaje es clave y por eso que cuando yo hacía tablita, voy para acá, es el viaje lo que genera toda la historia. Y por eso que va aquí en el nudo de complicación. Si el papá nunca hubiese viajado, ¿cierto? Nunca hubiese pasado lo que venía después en el texto. ¿Se entiende esa idea? Sí. Sí. ¿Sí? Y después dice, la pregunta 3, el padre de familia tuvo que viajar a la capital porque, y aquí viene una pista, muchas veces las preguntas me ayudan a responder otras. Acá nuevamente se pregunta por el viaje y la alternativa correcta es la letra C que dice tenía que resolver unos asuntos. Fíjese acá, yo le marqué el texto, dice para resolver unos asuntos. ¿Se Paráfrasis. fija? Lo dice prácticamente textual. Entonces, acá, claro, es una paráfrasis, pero no tanto, ¿cierto? De lo que había pasado acá. Y aquí también, perdón, les había marcado la paráfrasis que dice que nunca había visto un espejo, ¿ya? Y acá la alternativa, la pregunta dice, nunca antes había visto su imagen reflejada en un espejo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la paráfrasis para encontrar las respuestas correctas? Sí. Ya, a eso quiero llegar. Vamos a la pregunta 4.
Según el narrador, ¿cuál es una posible razón por la cual la imagen de la hija se había transformado en la imagen de su madre al reflejarse en el espejo? ¿Ya? Acá me dice, Espera, el profe, que espejo se siempre... pegó. ¿Cómo? Se pegó. Profe, está pegado su pantalla. Profe, ¿Estoy pegado Sí. para todos? Me cambio. Espérame. Sí, se quedó De justo en el nuevo. texto. profe, esa Voy a dejar de pregunta no la puedo presentar y... responder De nuevo, porque espérame. esa pregunta no la pude responder porque como que el programa donde estaba editando el texto, donde estaba respondiendo, no me aparecía completo. Así que no alcancé a ver la pregunta. Ah, La ya, dejé incompleta. ya. F. Y voy a volver a partir, ¿ya? Permitir, vamos a volver a ver la pantalla ahora. ¿Ven el texto ahora? Sí. Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, Camila, pero vamos a tener que resolver pronto el tema como de los editores de texto o los programas que utilizan. Voy a tratar después yo de explicarles bien para que utilicen el Google Docs, que es súper bueno. Yo creo que les va a salvar harto si lo aprenden a usar, pues que no requiere tener el Office instalado, nada. Y funcionan tan bien como el Office. Así que en cualquier momento yo después les voy a ayudar como voy a ver si puedo grabar un pequeño tutorial, alguna cosita así. El problema es que como yo no ocupo los mismos sistemas operativos que ocupan casi la mayoría de ustedes, va a ser como más difícil. Entonces necesito que estén como conmigo ahí y lo podríamos grabar, ¿ya? Pero ahí voy a ayudarles con eso también. Ya. Bueno, Entonces acá dice, según el narrador, ¿cuál es la posible razón por la cual la imagen de la hija se había transformado en la imagen de su madre? No está preguntando si era igual a la mamá o no, sino que me pregunta por qué. Entonces, aquí el distractor más posible era este. El espejo siempre reflejaba la imagen de la madre, ¿cierto? O el otro que uno pudiera haberse engañado también eran las otras. Pero hay un fragmentito donde dice, ¿ya? La muchacha contestó, y veo a mi querida madre y hablo con ella. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Así yo no lo yo no la pude responder, pero no con esa inferencia, profe. ¿Ya? ¿Y a dónde está la otra inferencia? No, porque yo tenía en eso una duda, porque tenía la duda entre la B y la E. Porque estaba Ah, entre, ya. Mire, como la madre aquí no le tengo sabía la que era un respuesta. espejo, como la Miren la madre no sabía que era última un línea lo que dice espejo, ahí. ¿Ya? no, pero igual marqué la B porque como el padre se emociona, que la hija esté Sí, yo feliz, yo dije, inferí esa entonces, respuesta por eso. Claro. Pero, ¿qué es lo que yo pretendo acá? Que ustedes siempre, cuando respondan algo, digan, aquí está en el texto. Y fíjese acá, Mm. ultra, ultra claro. Déjenme ver si Por la tengo las fuerza del flechitas amor, para... se había convertido en la fiel imagen del hermoso rostro de su madre. ¿Se da cuenta? Eso, por la fuerza de amor, fuerza del amor. Es prácticamente literal la respuesta. ¿Por qué? Porque eso lo está diciendo el narrador. No forma parte como de la historia completa y lo mejor de todo, la explicación más clara de por qué la ve, es porque es la razón por la cual ella se veía ahí. ¿Se entiende? Sí. Nosotros podríamos inferir que la hija era igual a su mamá. Entonces cuando ella miraba al espejo, veía a Veía a su su mamá mamá. y le conversaba, interactuaba con ella y todo ese cuento. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ya, perfecto. Y después el padre nunca se atrevió a su hija a decirle a su hija que la imagen reflejada en el espejo no era su madre, sino ella misma, porque, y aquí está, y vamos de nuevamente al mismo fragmento, profe se quedó tan pegado de nuevo. impresionado y emocionado, y acá está, impresionado y emocionado. Profe se pegó. ¿Se entendió? Se Profesor, entendió, ¿Me volvió a pero se pegar? está pegado. sí, se entendió, pero está Ya pegado. voy, voy. Dejar de presentar. Devuelvo. No hay nadie más que quiera entrar. Ya, espérese. Permitir. Y vamos de nuevo.
Ahí sí. Acá, mire, chuchun, chuchun, quedó tan impresionado y emocionado. ¿Se fijan que muy impresionado, tan impresionado? Está diciendo la misma idea con otras palabras para que, digamos, usted tenga que hacer una pequeña, pero muy pequeña diferencia en este texto. Este es un texto muy sencillo, digámoslo, porque hay otros que son más avanzados y la inferencia, o perdón, las paráfrasis son un poquito más complejas. Vamos a llegar después a textos más difíciles y eso los vamos a ir resolviendo también de a poquitito. Lo que me interesa ahora es que usted entendiera no solamente que la uno era la A, la 2 la C, sino que por qué la uno era la A, por qué la 2 era la C. Eso es lo central de la clase de hoy cuando estamos revisando el ejercicio del día de ayer. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces yo aquí, por ejemplo, si este fuera mi cuaderno, yo haría una rayita de aquí a acá, haría una rayita de aquí a allá. No encuentro mi función. Imágenes, formas. No, allá después si las encuentro se las voy a ir mostrando. Ahora vamos a poner una línea nomás entonces. Entonces aquí, por la fuerza del amor, va con una línea de aquí a acá. La fuerza del amor. Ahí está, ¿se ve eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ahí me decía cómo le voy a poner como una. A ver, para que sea más flechita. Ya no importa. Ese, nunca antes había visto su imagen reflejada en el espejo. Vamos a copiar esto de aquí. Uy, no sé qué dice. Ahí. Si esta fuera una guía que uno tiene en el cuaderno, sería algo así como esto que le estoy mostrando ahora ya, que tiene las rayitas. Entonces, por ejemplo, Ahora si te yo le vas allá. mostré a ustedes las pruebas de los alumnos más avanzados, están llenas de rayitas como esta, donde está como una línea e indican dónde está en el texto la respuesta de tal pregunta. ¿Se entiende eso? ¿Chicos? Sí. Ya. Entonces voy a marcar la última aquí, más que nada para reflejarles que las alternativas usted tiene que acostumbrarse a confirmarlas en el mismo texto. ¿Ya? Entonces yo Ya. ahora les voy a plantear dos preguntas que tienen que ver con lo central de la clase de hoy, que es el contexto de producción. ¿Qué Profe, datos? Dígame. se quedó pegado de nuevo. De nuevo, no, chúngale. Voy de nuevo entonces. Dejo de presentar Vamos mal. y vamos a presentar la pantalla. No. Tiene que ver, por ejemplo, con ciertas funciones que a lo mejor se hacen en la pantalla. Ya, ahora lo ven, ¿cierto? Sí. Y les voy a preguntar, a modo de saber qué es lo que conocen ustedes, en esto que yo marqué aquí, ¿lo están viendo, cierto que está marcado? Sí. Ya. En eso que yo marqué ahí, pregunto yo a ustedes, ¿qué información del contexto de producción se puede obtener? ¿Qué era el contexto Ya, de buena producción, pregunta. profe? ¿Qué es el contexto de producción? ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es el contexto de producción? Vamos por parte entonces. ¿Alguien sabe lo que es contexto? Por ejemplo, ¿en qué contexto estamos nosotros ahora? En contexto de crisis. En contexto de clases, ¿cierto? Estamos en una clase, ¿Qué ¿cierto? crisis el Cookie? Y el No, contexto de la clase, me clase escuchaste mal. está dentro de una Ah, crisis mayor, ¿cierto? Que sería una idea más amplia. Y esa crisis es la que hace que estemos hablando por computador y no que estemos frente a frente. ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Pregunto entonces ahora de nuevo. El contexto, y les doy otra pista, el contexto de producción es la circunstancia, el momento histórico en el cual una obra se produce. Así como esta clase se produce en un contexto de crisis, como muy bien destacó su compañero. Entonces ahora les digo, ¿qué información del contexto
aparece en este primer párrafo, incluyendo el título. Estar en un pueblo de Japón. Ya, bien, bien. Eso es. Si usted se El da pueblo se cuenta, llama Matsuyama. no necesariamente, no. Miren, aquí está la pista. Acá nos dice, la respuesta correcta del contexto es esto que está aquí. Cuando me dice que es un anónimo japonés, me dicen en qué contexto se creó esta obra. Si aquí dijera leyenda hindú, si aquí dijera leyenda maya, si aquí dijera texto tradicional chino, sería el contexto de producción, el momento y las circunstancias en que se creó la obra. ¿Ya? Si me dijera que es una obra, si me dijera esta obra la escribió Pablo Neruda, yo ahí necesito saber el contexto. Ah, Pablo Neruda es chileno, vivió entre tal y tal año, yo podría fijar más o menos contexto de producción. ¿Qué es lo que me interesa? Que aquí, en ese dato tan chiquitito como decirme que es anónimo, es decir, es de la tradición oral, y el otro dato tan pequeñito como japonés, ya me está explicando lo que es el contexto de producción. ¿Se entiende? ¿En qué circunstancias se escribió la obra? Eso es lo que me está proponiendo. ¿Se entendió ahora lo que es el contexto de producción? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de aplicación. Ese ejercicio de aplicación está trabajado con el libro de clases. Quisiera saber, antes de cortar la grabación y digamos, de publicar la actividad, quiero saber cuántos de los que están acá tienen el texto. Voy a dejar de compartir mi... ¿Quién Yo tiene lo el tengo. texto? ¿Alguien lo tiene acá? Yo lo Yo. tengo. Ya. Estamos entonces, teniendo algunos el texto, ya podemos trabajar todos. Denme un minutito, voy a cortar la grabación. Nos vamos a ocupar. Espérenme un pichintún. Sí, lo vamos a ocupar ahora el texto de estudio y con eso vamos a ver lo que es el contexto de producción.